grandes empresas y los despachos españoles se blindan contra ciberataques rusos. Hay mucha preocupación en sectores estratégicos de nuestro país, no solamente por lo que pueda pasar de cara al futuro, sino incluso por incidentes que ya se han registrado en las semanas previas a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. También hablamos de una de las grandes empresas estratégicas rusas, como es la petrolera Gazprom, famosa por sus patrocinios deportivos y que tiene en juego con la Champions un contrato ni más ni menos que de 100 millones de euros. Además, también tenemos novedades en Voz Populi sobre la muerte de Esther López, la joven fallecida a mediados de enero en Traspinedo, en Valladolid, y cuyo cuerpo se encontró hace ya casi 3 semanas en esta localidad. Esto es Barra Libre, comenzamos. Comenzamos esta edición de Barra Libre, todas las miradas del mundo entero que están puestas ahora mismo en lo que está pasando en Ucrania desde la madrugada del jueves con esa invasión por parte de Rusia. Queremos hablar en Barra Libre de las diversas vertientes que tiene este conflicto, especialmente las que tienen que ver con la economía y con las empresas. Hablamos con nuestros compañeros de economía, con Mercedes Serrayer. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y también con Joaquín Hernández. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buena suerte. Bueno, bienvenidos a los dos. Quiero hablar contigo primero, Mercedes. A ver, hemos visto en estas primeras horas de conflicto, hemos visto los tanques, los carros de combate, las armas, hemos visto aviones, pero la verdad es que hay diversos tipos de guerra, sobre todo en este siglo XXI, y aquí lo que queremos hablar contigo es de lo que tiene que ver con los ciberataques, en este caso a empresas españolas, porque hay muchas empresas de varios sectores que están temiendo estos ciberataques que en algunos casos ya se han producido y que se están blindando. Así es. Preocupa muchísimo la guerra digital rusa en concreto, y muchas empresas la llevan sufriendo desde hace tiempo y nos han trasladado que desde hace unas semanas, desde hace un par de meses, han recibido ataques rusos y ataques desde IP situadas en Ucrania, pero que no se sabe muy bien, pero en ese entorno, y bueno, ellos aseguran que se han conseguido parar, pero bueno, que esto está ahí, y bueno, con todo lo que conocemos de toda la historia que tiene este asunto en las campañas electorales estadounidenses, en muchos otros sitios, también incluso aquí en Cataluña, y entre las empresas pues hay una gran preocupación y están incrementando, si cabe, lo que ya tenían, con todo tipo de protocolos, herramientas y programas, algunos como el que usa la Casa Blanca, que se llama Zero Trust, de Microsoft, y bueno, pues es prevención total, máxima alerta. Despachos de abogados, empresas, sobre todo están muy afectadas bancos y empresas de energía por el tipo de activos que tienen y por el tipo de datos que atesoran. Claro, porque hay información muy sensible. Me hablas de despachos de abogados, por ejemplo, tenemos precedentes de cómo se han producido pues ataques, también todo tipo de filtraciones derivadas, y luego también, claro, hablamos de sectores estratégicos, sectores para los cuales pues que son muy sensibles a lo que está pasando ahora mismo en Ucrania. Son muchas las empresas españolas que realmente están preocupadas por lo que está pasando y por esas consecuencias de esa guerra digital de la que nos hablas. Sí, los despachos, bueno, ¿qué podemos decir? Los datos de sus clientes, que son muy delicados, son datos fiscales, datos empresariales, son planes de negocio, estrategias, posibles delitos, grandes conflictos. Tiene una preocupación máxima, esto hay que protegerlo. Un despacho se define por cómo tiene todo esto guardado, atesorado, y la confianza que sus clientes tienen en él por este motivo, ¿no? Y tenemos casos muy conocidos, los papeles de Panamá, los Pandora Papers, que todos estos escándalos fiscales y tal vienen de despachos, algunos de muchos despachos americanos. Un despacho americano muy conocido estuvo afectado por Pandora Papers, salió en todos los medios, y entonces no pueden fallar en esto, tienen que estar ahí, y nos trasladan que bueno, han incrementado todo lo que tenían, que era ya muchísimo, ¿no? Pero es que luego también tenemos otras empresas que tienen todo tipo de datos muy confidenciales, las empresas de telecomunicaciones por un lado también, pero está la banca y los datos de sus clientes, y están las de energía, ¿no? Y además son empresas estratégicas, desde el entorno de la seguridad nacional se está instando a que incrementen todos los controles porque sus activos son trascendentales.
Pues ya ven que las bombas nos quedan muy lejos, pero esos ciberataques están mucho más cerca de lo que pueda parecer. Hemos hablado con Mercedes de empresas estratégicas españolas y con Joaquín Hernández queremos hablar de una empresa también estratégica, en este caso emblemática incluso de Rusia, muy afectada por el conflicto, como es Gazprom, y que hemos visto también cómo se ha pegado un batacazo tremendo en bolsa a lo largo del día del jueves, y que también va a sufrir de manera muy importante las consecuencias de este conflicto. Además, una empresa que tiene muchos intereses también en Europa, muchos de ellos ligados al mundo del deporte. Efectivamente, sí, sobre todo en el caso del fútbol. Gazprom patrocina desde el año 2012 diferentes eventos de la UEFA, está vinculada a la UEFA, al ente rector del fútbol europeo desde el año 2012, y tiene un contrato con ella hasta el año 2024 a razón de unos 40 millones de euros anuales. Ese contrato ahora está en cuestionamiento, porque al final es un vínculo con una empresa de parte de UEFA, con una empresa controlada por el gobierno ruso. Gazprom es una empresa muy importante que está directamente ligada al Kremlin, con lo cual a nivel de imagen, a nivel de marketing, ese vínculo ahora está muy en cuestionamiento. Bueno, es una de las principales empresas patrocinadoras de grandes competiciones como la Champions League, por lo tanto también forma parte de esa fuente de ingresos de los clubes, entre ellos de los clubes españoles. Te pregunto por la Champions, Joaquín, por otros grandes eventos deportivos que también deberían tener lugar en Rusia próximamente. La final de la Champions de este año, recordemos, en principio está prevista en San Petersburgo. Habrá que ver también qué pasa con todos estos eventos deportivos. Es más, está prevista en un estadio que se llama Gazprom Arena, volviendo al tema de Gazprom. Está eso en cuestionamiento. Hoy hay una reunión de la UEFA, de su comité ejecutivo, que está integrado, entre otros, por un alto ejecutivo de Gazprom, que entró en la UEFA el último año, semanas antes de que la UEFA firmara una renovación del contrato con la empresa. En esa reunión probablemente se va a discutir si se traslada o no la sede de la final de la Champions a otro país, algo que ya reclaman desde diferentes puntos de Europa, desde altas esferas de la política europea. Se reclama eso como un gesto muy importante en estos momentos, pero también se van a discutir otras cosas, muy probablemente ese contrato de patrocinio, que es muy importante para la UEFA, tanto a nivel de clubes como a nivel de selecciones nacionales, y evidentemente también se va a discutir cómo se va a rearmar el calendario, porque Rusia y Ucrania también se la juegan en las clasificatorias para el Mundial, que se tiene que celebrar a finales de este año en Qatar, que vamos a ver si se celebra. Pero bueno, en definitiva, hoy reunión clave en la UEFA, en el seno de la UEFA, en la que se van a ver las caras probablemente el presidente de la Federación Ucraniana, que ya se ha visto obligado a suspender el fútbol en su país por la guerra, y un representante de Rusia, de la Federación Rusa, que está ligado a esta empresa, a Gazprom, que abastece económicamente a la UEFA. Por lo tanto, ahí está el conflicto, ahí está el meollo. Si la UEFA se está en condiciones de romper, hasta dónde está dispuesta a llegar para defender, entre comillas, los intereses de la Unión Europea en perjuicio de Rusia, que por ahora es socio comercial. Bueno, pues es una decisión que conoceremos seguramente en las próximas horas, sino días, esta y otras ligadas también pues al mundo del deporte, también al mundo de la cultura. Son muchos los eventos que deben tener lugar en Rusia próximamente y habrá que ver, Joaquín, qué es lo que pasa con todo ello. Hablamos de las derivadas económicas, de todo lo que tiene que ver con la economía y con este conflicto en Rusia. Ya saben que en Voz Populi estaremos en Ucrania, ya saben que en Voz Populi estaremos muy pendientes y seguiremos contando la actualidad en el día a día. Mercedes Herrayer, Joaquín Hernández, muchísimas gracias a vosotros. A vosotros. Y cambiamos radicalmente de asunto. Tenemos que hablar de Esther López, esta joven de 35 años que desapareció a mediados del mes de enero, porque mañana se cumplen ya 3 semanas desde que se encontró su cuerpo cerca de la localidad de Traspinedo, en Valladolid. Queremos hablar con nuestro compañero Borja Méndez. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Hola, Alberto. A ver, Borja, hablamos contigo porque en Voz Populi tenemos noticias sobre la investigación, porque resulta que todavía no está esclarecido qué es lo que pasó con Esther López. Hay indicios de un atropello, no está claro que esa sea tampoco la causa del fallecimiento, pero sobre todo tenemos nuevos datos sobre la investigación que van, digamos, encaminados a creer que ha sido un atropello lo que hay detrás de esta muerte.
Sí, Alberto, en primer lugar hay que ser muy cautelosos con este caso. La juez ha ampliado el secreto de sumario, por lo tanto, hasta que no se conozca qué pasó de verdad esa madrugada del 13 de enero, seguirá el secreto de sumario en el caso. Lo que hemos podido conocer hasta ahora, gracias a la autopsia ha revelado que la joven tenía síntomas externos, aparentemente de un posible atropello. Además, se han encontrado restos de un color azul, por lo tanto se intuye que puede ser un vehículo de gran tamaño, una furgoneta, un 4x4, lo que pudo haberla atropellada por la parte de atrás. Y ahora lo que están haciendo los investigadores de la Guardia Civil es intentar determinar si la persona o las personas que atropellaron de forma fortuita o voluntaria a Esther López llevaron el coche a los talleres cercanos. Están rastreando los talleres, están rastreando también quién tiene un vehículo con similitudes a lo que está buscando la Guardia Civil, tanto en Traspinedo como en las localidades cercanas, y bueno, esperan que poco a poco, siguiendo esas migajas, pues puedan llegar hasta la conclusión del caso. La Guardia Civil está ahora mismo rastreando talleres en las localidades cercanas a Traspinedo para ver si dan con algún vehículo que corresponda a ese que están buscando, seguramente que sea o que haya sido de color azul en el momento de ese supuesto atropello. Te pregunto para que todos tengamos claro, supuesto atropello, hubo un atropello seguro, esto está confirmado que haya sido la causa del fallecimiento, esto todavía no se puede afirmar con rotundidad. ¿Cómo está esta parte de la investigación exactamente? La hipótesis más plausible por los investigadores, ten en cuenta que este tema lo está llevando la Policía Judicial de la Comandancia de Valladolid, con la ayuda de la Unidad Central Operativa del Cuerpo. La hipótesis más plausible es que las heridas son compatibles con un atropello. Es decir, que fue por la espalda, porque tiene un latigazo cervical, tiene también rotura de cadera. Lo que sí es verdad es que las heridas que presentaba el cadáver de Esther López no son mortales. Por lo tanto, lo que se presupone o lo que se supone es que la joven pudo ser auxiliada y no fue auxiliada. Por lo tanto, si al final los investigadores encuentran a las personas o la persona responsable de ese atropello, tendrán que enfrentarse también a un delito de omisión del deber del socorro. Y la persona o las personas que sean culpables de la muerte de Esther López. ¿Qué sabemos? ¿Qué se está investigando hasta ahora? ¿Y quién permanece detenido ahora mismo como presunto autor de los hechos? Pues mira, como está el secreto de sumario, son bastante cautelosos los investigadores a la hora de proporcionar información a los medios de comunicación. Sí que es verdad que se detuvo ya una persona, Ramón alias El Manitas. Esa persona transcurrió las 72 horas correspondientes, pasó a disposición judicial y el juez le dio unas medidas cautelares, que aún siguen vigentes esas medidas cautelares. Un detalle bastante importante, las medidas que le han dado es que no puede salir de Valladolid, le han retirado el pasaporte y tiene que firmar cada día en un cuartel de la localidad. También hay otras dos personas citadas como investigados, que son dos amigos del círculo cercano de Esther López. Es verdad que por el momento no se han encontrado pistas sobre ellos, algunos tienen coartadas, pero aún se mantienen como investigados por las contradicciones que tuvieron sobre lo que pasó la noche que desapareció Esther López. Recordemos que Esther López desapareció la madrugada del 13 de enero y ya salió para celebrar una victoria del Real Madrid porque era muy aficionada al Real Madrid, y se pierde su pista sobre las 5 de la mañana cuando dejó de dar señal su teléfono móvil. Es verdad que 10 minutos antes, sobre las 4:50, fue cuando supuestamente mandó su último mensaje, su último WhatsApp a su madre. Y ahora mismo decimos que hay medidas cautelares. ¿Quién es esta persona exactamente con medidas cautelares? ¿Es del entorno de Esther López? ¿Era conocido suyo? ¿Es una persona totalmente ajena? Y luego te pregunto, bueno, obviamente esto es la pregunta del millón, pero nos hablas de 3 personas hasta ahora, es totalmente posible que haya otras personas que todavía no hayan sido identificadas que también tengan que ver con esa muerte de Esther López. Efectivamente, por eso, de ahí viene el secreto de sumario de la juez no quiere que se filtren o que se den a conocer muchos más detalles del sumario, y por eso esas cautelas. De momento son esas 3 personas, aunque no se descartan que en próximas horas, en próximos días, debido a los avances que han dado con el informe preliminar de la autopsia, pues pueda haber más personas y nuevas personas implicadas. Las personas que decía, tanto el detenido como los 2 investigados, fueron personas con las que se ha comprobado que Esther López estuvo esa noche, con las que pasó cierto tiempo, con las que celebró la victoria del Real Madrid hasta altas horas de la madrugada, y la verdad es que Ramón
el principal investigado, el que fue detenido, el que tiene las medidas cautelares, pues es una persona que tiene antecedentes, es conocido en el pueblo, es problemático y por lo tanto de ahí viene tanto la cautela sobre esta persona. Es verdad que la Guardia Civil, tanto la UCO como la Policía Judicial, investigó a fondo a esta persona, registró su finca, registró varias pertenencias suyas y no encontraron nada referente a aquella noche ni ningún vestigio de violencia. Bueno, pues el caso de Esther López, fallecida hace ya más de un mes, se encontró su cuerpo hace casi 3 semanas, todavía pendiente de resolución, Borja. Estaremos muy pendientes aquí en Voz Populi para contar esas novedades que vayamos conociendo en los próximos días. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Bueno, y con esto acabamos esta edición de Barra Libre, muy pendientes, por supuesto, de esa muerte de Esther López y muy pendientes, seguiremos también en los próximos días, de lo que está sucediendo en Ucrania, lo iremos contando y tienen toda la información al minuto, por supuesto, en nuestro periódico, en Voz Populi, y nosotros seguiremos también en Barra Libre con más contenidos. Muchas gracias.